Vamos a hablar de vía aérea baja y pulmones. Bueno, como el nombre lo dice, la vía aérea no es más que un conducto o varios conductos que constituyen uno solo para el fin de que transcurra el aire en su interior hacia los pulmones. La vía aérea puede ser alta y puede ser baja. La vía aérea alta se describió en cabeza y cuello. La vía aérea baja comienza en la laringe, tráquea, bronquiofuentes hasta los pulmones. Toda la vía aérea va a estar tapizada por dentro por la mucosa respiratoria. La función que tiene la vía aérea, además de trasladar el aire, es de calentar el aire, humidificarlo, filtrarlo, purificarlo. Entonces, la vía aérea baja, nosotros vamos a hablar de la tráquea, básicamente, porque la laringe se describió en cabeza y cuello. La tráquea es la conjunción, la unión de cartílagos incompletos, cartílago y alino, que se van a unir unos con otros, con el superior con el inferior, a través de membranas fibroelásticas hacia adelante y hacia atrás por un músculo que lo atraviesa longitudinalmente, por eso son incompletos, que se llama músculo traqueal. Por dentro va a estar tapizado por la misma mucosa respiratoria y a la altura de la división se va a formar un espolón de esa mucosa que se llama carina. La carina no es la división, sino que es el espolón que genera, que sirve de referencia para el endoscopista respiratorio para saber a qué distancia o no se encuentra una lesión de la carina y saber que a esa altura ya se va a bifurcar la tráquea. Entonces, ¿en qué se bifurcan los bronquiofuentes? Derecho e izquierdo. La tráquea tiene entre 16 y 20 anillos cartilaginosos, puede medir 12 centímetros en el adulto y va a tener dos improntas muy importantes. Una que es acá arriba, por debajo de la laringe, que se llama impronta tiroidea, y una impronta más baja y hacia la izquierda se llama impronta aórtica, donde va a estar apoyada la arteria aorta, el callado de la arteria aorta. Esta es la vista posterior. Vemos el músculo traqueal y que se continúa con la bifurcación de la tráquea, con los bronquiofuentes. Tiene una dirección longitudinal el músculo traqueal. Entonces, la división de la tráquea va a ser en los bronquiofuentes, que son derecho e izquierdo, que va a ser derecho e izquierdo. El derecho y el izquierdo no son iguales. Esta división se va a dar a la altura de T5, a la altura de entre T4 y T5, o sea, a esa altura imaginaria. El bronquiofuente derecho es más corto, oblicuo hacia adelante y más vertical que el izquierdo. El izquierdo es más largo, oblicuo hacia atrás y más horizontal. Es más largo porque aquí por delante lo va a atravesar, lo va a abrazar una arteria que es la arteria aorta, que es la que le va a dar la impronta a esta zona inferior de la tráquea. Bueno, por eso es más largo. Y el derecho lo va a atravesar una vena que se llama callado de la ácigos. Por encima lo va a atravesar. Esta vena es chiquita, pero llega a la vena cava superior. Bueno, seguimos. Esto siempre que muestran los bronquiofuentes, siempre se suele contar la anécdota del chiquito del niño que se traga una moneda, ¿no? Por una cuestión de verticalidad, ¿hacia qué bronquio ustedes creen que va ahí? Hacia el más vertical, hacia el derecho. Entonces el primer pulmón que se obstruye, que se ocluye, se genera una atelectasia, va a ser el derecho. Lo mismo si una persona se atraganta o se le va a la vía aérea
un pedazo de carne o algo. Pero bueno, eso después lo van a ver en clínica. Pero bueno, siempre la aplicación clínica nos sirve para entender cómo es la anatomía de los bronquios y para no confundirse. Bueno, esto lo mismo visto de abajo, ya podemos empezar a ver cómo son los pulmones. Los pulmones son dos, del lado derecho, lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Los pulmones son los órganos principales de la respiración, cuya unidad funcional son los alvéolos capilares. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Los pulmones tienen forma de triángulo, de base inferior, vértice superior, con un borde anterior que es fino, que termina en lengüeta, parece una lengua, y un borde posterior que no lo vemos acá, pero es más romo, con una cara externa que es más excavada, y una cara interna que es lisa y va a tener una impronta que va a ser el de la celda cardíaca. El pulmón, para que se lo imaginen, es un órgano que pesa alrededor de 1 kilo, kilo y medio. Es muy rosado porque tiene mucha vascularización. En el vivo es un órgano que en el muerto adquiere otra coloración porque la sangre no tiene oxígeno. Y en los pacientes fumadores es un pulmón que se tiñe de un color oscuro carbonizado. El pulmón, son dos los pulmones, tienen una capacidad alrededor de 5.000 centímetros cúbicos de aire. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. Y el pulmón, imagínenselo como un órgano que se adapta a las pequeñas superficies que le quedan. Volvamos acá. Bueno, el pulmón se va a adaptar a lo que le deja, el espacio que le deja el diafragma, al espacio que le deje el corazón, al espacio que le deje el mediastino, al espacio que le deje las costillas, la parrilla costal y el espacio que le deje la columna. Entonces, todos esos reparos que yo les nombré le van a dejar una impronta al pulmón, una mueca, una marca. Bueno, esto para no ir tanto al pulmón es para empezar a ver las relaciones del mediastino anterosuperior y mediastino anteroinferior con la tráquea. Vemos la aorta, lo que yo dije, qué relación tiene con el bronquio fuente izquierdo. Vemos la cava superior y vemos la glándula tiroides. Entonces las improntas de la tráquea son dos, de la tiroides y de la aorta. Acá visto de posterior, ven el bronquio fuente derecho y el izquierdo más largo y el derecho más vertical. Y hacia adelante de la tráquea vamos a tener el corazón, esto visto desde el lateral derecho, la aurícula izquierda sobre todo, y hacia atrás este órgano que se llama esófago. Esto, ¿se acuerdan cómo se llama? Yo ya lo nombré. A la altura, en relación con el bronquio fuente derecho, esta vena se llama vena ácigos o callado de la ácigos. No le va a generar una impronta porque las venas son más friables que los cartílagos y que las arterias. Y esto es lo mismo pero visto del lado izquierdo. Acá vemos bronquio fuente izquierdo con la aurícula izquierda, esa relación muy importante. Aorta ascendente, callado, aorta descendente y el esófago más hacia la derecha. Fíjense la actitud que adopta la tráquea, ¿no? Encorvada hacia adelante, cóncava hacia adelante. Bueno, volviendo a los pulmones, todo lo que ya dije, ¿no? Recuerden la forma que tenía el diafragma, forma de cúpula convexa hacia arriba. Esa convexidad se va a meter sobre la base del pulmón generando una concavidad en el pulmón, que es esta. Entonces, los pulmones dijimos que eran dos, uno derecho y uno izquierdo, ¿no? El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, superior, medio e inferior, siendo el lóbulo medio
más anterior que el lóbulo inferior. Va a estar separado esos lóbulos por dos cisuras, cisura mayor y cisura menor. La cisura mayor va a comenzar a la altura del cuarto espacio intercostal y va a llegar a la altura de la sexta articulación costocondral. Es oblicua hacia abajo y hacia adelante. Y la cisura menor va a ser más pequeña que la mayor y va a comenzar a la altura del cuarto espacio intercostal y va a tener un trayecto más corto hasta la altura de la cuarta cartílago costal. Entonces, la menor va a separar lóbulo superior del medio y la mayor lóbulo medio del lóbulo inferior. Recuerden, el pulmón derecho es más amplio que el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo va a tener dos lóbulos, uno superior y uno inferior, separados por una cisura que es única, que también tiene un trayecto hacia adelante y hacia abajo, oblicuo, y comienza a la altura del tercer espacio intercostal hasta la articulación de la sexta costocondral, articulación sexta costocondral. Bueno, seguimos. Lo mismo visto desde el lateral, pulmón derecho, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Fíjense que la cisura mayor es más amplia que la cisura menor y que el lóbulo medio es más anterior que el lóbulo inferior. Esto tiene una connotación clínica cuando ustedes ven una radiografía de tórax. Fíjense cómo es la base. Yo dije que la base es excavada por el diafragma, un vértice superior, un borde posterior robusto, romo, y un borde anterior en forma de lengüeta, agudo. Esto es lo mismo, pero visto del lado izquierdo, con el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Lo mismo visto desde abajo. Fíjense bien cómo es la base del pulmón excavada. Esto en los preparados, a ustedes todos los reparos que yo les acabo de dar les va a servir para poder identificar de qué pulmón estamos hablando. Es decir, primero ubicar qué pulmón es, derecho, izquierdo, y después vemos el lóbulo. Pero si ustedes siguen cómo es la base, cómo es el vértice, cómo es el borde anterior, cómo es la cara interna, no se van a confundir. Esto es lo mismo visto desde arriba. Fíjense las marcas que le genera la parrilla costal a los pulmones. Esto es así. Esto es lo mismo visto de atrás. Fíjense el borde como es bien romo, a diferencia del borde anterior que es liso, en forma de lengüeta. La cara interna de los pulmones son muy interesantes porque tienen una zona que se llama ilio pulmonar, que va a estar atravesado por el pedículo pulmonar, que va a estar conformado por bronquio fuente, ramas lobares de la arteria pulmonar y venas pulmonares. El pulmón derecho, la disposición es hacia posterior, bronquio fuente derecho. La arteria pulmonar, que está dibujada en azul porque es la única arteria que lleva sangre azul en una persona normal, se va a dividir en arteria derecha y arteria izquierda. Arteria derecha, que a partir de ahora se llama rama derecha de la arteria pulmonar. La rama derecha, antes de ingresar al pulmón, se va a dividir en dos arterias lobares, superior e inferior. Y hacia anterior y hacia abajo de las arterias lobares pulmonares van a estar las dos venas pulmonares del lado derecho, que se van a unir y van a formar con las opuestas la aurícula izquierda del corazón. Esto es lo mismo visto de abajo. Las venas van a ser anterior e inferior. La arteria va a ser superior y van a ser dos, no como este dibujo, y superior, y en el medio, medial, y bien posterior va a estar el bronquio fuente. Esto es lo mismo visto desde arriba. Arteria o tronco de la arteria pulmonar, rama pulmonar derecha, arteria lobar superior, arteria lobar inferior.
vena, arteria, bronquio. Bueno, y el lado izquierdo vamos a tener el bronquio fuente izquierdo posterior, vamos a tener el tronco de la arteria pulmonar dando la rama pulmonar izquierda que también se va a dividir en dos para ingresar al pulmón, no como en este esquema. Siempre se va a bifurcar en arterias lobares. Y las venas pulmonares, como acá, van a estar anterior e inferior, como en el lado derecho. Esa es la disposición del pedículo pulmonar. Recuerden la función que tiene el pulmón, que es la hematosis, la de oxigenar la sangre. Entonces agarra la sangre azul, la oxigena y devuelve sangre roja al corazón. Bueno, el árbol pulmonar, ustedes imagínense como un gran tronco que se va dividiendo en ramas, ¿no? Ese tronco es hueco y lleva el aire hasta la unidad funcional que está dentro del pulmón. Esa unidad funcional son los alvéolos. Entonces, los bronquios fuentes que dijimos que se va a bifurcar a la altura de T4, T5, se va a dividir en la tráquea en dos bronquiofuentes, derecho e izquierdo. Los bronquiofuentes tienen un trayecto extrapulmonar, que es el más importante, y un trayecto intrapulmonar, que es pequeño, para luego dividirse en bronquios lobulares, que son bronquios del lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Lo mismo del lado izquierdo, lóbulo superior, lóbulo inferior. Cada bronquio lobular se va a dividir en bronquios segmentarios, que los bronquios segmentarios va a tener su vértice a nivel del ilio, apuntando al ilio. Y esto, ¿por qué hago hincapié acá? Porque es la parte más pequeña del pulmón, de la división pulmonar, que la anatomía puede describir. Después pasamos a una fase más histológica de tejidos, que lo van a ver lo que es un bronquíolo, un bronquio subsegmentario, un alvéolo, todo eso lo van a ver en histología. Pero bueno, ahora hasta el segmento pulmonar yo me conformo. El segmento, la segmentación pulmonar a nosotros nos sirve para poder caracterizar aún más el sitio pulmonar de importancia. Esto a nosotros nos sirve si una persona tiene algún tumor, alguna lesión como es congénita o algún tipo de infección. Uno sabe que diciendo se encuentra en segmento apical del lóbulo superior, uno sabe dónde va a estar esa lesión, lo caracteriza mejor, y si tiene que ir a operar o ir a buscar ese segmento, uno puede sacar solo ese pedacito de pulmón y no el resto. Es una cuestión organizativa. La segmentación de los órganos la van a ver mucho en los órganos parenquimatosos y se toma también. Por ahí en el pulmón lo tienen que imaginar un poco, se ve muy bien en los esquemas, en las maquetas que hay en el práctico, que se subió el otro día. Así que cuando tengan la oportunidad de repasarlo, repásenlo con la maqueta. Entonces empecemos. La segmentación del pulmón derecho es esta. Esto es anterior, eso es posterior. Acá vemos derecho y allá izquierdo. Comienza con un segmento apical, un segmento dorsal y un segmento ventral. Esto constituye el bronquio lobar superior. Bronquio lobar medio va a estar caracterizado por dos segmentos, que es el medial y el lateral, y el apical de Nelson. Y el bronquio lobar inferior va a estar caracterizado por un segmento paracardíaco, que es este verde, paracardíaco porque va a estar en relación con el corazón, un segmento anterobasal, laterobasal y posterobasal. Entonces 10 segmentos
van a formar parte del pulmón derecho. El pulmón izquierdo también son 10, pero la diferencia es que el bronquio lobar superior se va a dividir en dos, en culmen, que es este de acá arriba, y en língula. El culmen va a tener un segmento apical, un segmento dorsal y un segmento ventral. Y la língula va a tener un segmento superior y un segmento inferior. Y el bronquio lobar inferior va a tener un segmento apical de Nelson, un segmento paracardíaco, un segmento anterobasal, este es el verde, un segmento laterobasal, un segmento posterobasal. También van a ser 10 segmentos. Bueno, y para terminar, sepan que hay 3 órganos parenquimatosos importantes que van a estar comprendidos en bolsas serosas. Las bolsas serosas son bolsas que mantienen lubricado a los órganos. Una es la pleura, otro es el pericardio y otro es el peritoneo. La pleura, que es la que nos compete ahora, va a tapizar a los pulmones. Las pleuras, tenemos una pleura visceral adherida al órgano y una pleura parietal que tiene una extensión un poco más profunda que el órgano, que va a tapizar la zona intercostal, va a estar por dentro del músculo intercostal interno. Entre la pleura externa, que es la parietal, y la pleura interna, vamos a tener un espacio que se llama espacio pleural, que es un espacio virtual. Ahora, ¿qué pasa si ese espacio se llena de líquido o de aire? Si se llena de líquido se llama derrame pleural. Si se llena de aire se llama neumotórax. Ese espacio se va a transformar en un espacio real y en el caso del pulmón va a comprimir al pulmón, va a generarle una atelectasia al pulmón. Entonces sepan que las pleuras tienen 2 hojas, visceral y parietal. Y la pleura parietal va a estar adherida a la parrilla costal por dentro a través de ligamentos pleurotorácicos. Bueno, esta es la topografía. Recuerden lo que les dije, que el pulmón se va a adaptar al espacio que le deje el diafragma, la parrilla costal, el corazón y el mediastino entero superior. Y la columna por detrás. Por eso va a tener todas esas marcas. Esto es lo mismo visto desde arriba. Y bueno, eso. La principal diferencia entre un pulmón que respiró y un pulmón que no respiró es la crepitación. ¿Saben lo que es una crepitación? Bueno, crepitación es como si ustedes agarran una bolsita de aire y la aprietan. Van a sentir cómo explotan esas burbujas. Bueno, eso se llama crepitar. El pulmón que respiró es un pulmón que tiene aire adentro. Es un pulmón que va a tener menor densidad que el agua. Es un pulmón que va a flotar. El pulmón que no respiró, el pulmón que se ahogó, el pulmón que es de un paciente que nunca respiró, un recién nacido que nunca pudo respirar, es un pulmón que es más denso que el agua y es un pulmón que se hunde. Eso por ahí también les puede preguntar. Así que bueno, listo chicos, gracias.